Hola, 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 ¿qué tal estáis? Muy buenas, os quiero dar la bienvenida a un nuevo podcast, una nueva entrevista del canal de YouTube de Padres Formados. En esta ocasión os quiero presentar a Mercedes Laguas. ¿He dicho bien tu apellido? Sí, ¿Sí? estupendo. Vale. Ya sabéis que el nombre y el apellido es identidad y es muy importante que cuidemos mucho el cómo nos dirigimos a las personas porque eso también genera esa sensación de respeto, de consideración. Así que cuando no sepas muy bien cómo se llama una persona o cómo se apellida, pregúntaselo para que te ajustes también a esa identidad de nombre que cada uno tenemos. Mercedes, bienvenida a mi canal, bienvenida a esta nueva entrevista. Gracias. Encantada de estar aquí. Qué bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Quiero contaros quién es Mercedes. Ella es psicóloga y es experta en apego, en relación de apego, gestión de trauma y pérdidas. Y ella también es socia de la asociación ASEDEM, de la que yo también soy socia y últimamente he ido entrevistando a diferentes personas que están participando activamente en esta asociación, cada uno de la manera que puede, que desea, que le apetece. Y también el 30 de septiembre nos vamos a ver en Sevilla en el primer Congreso de Educación Emocional que organiza la Asociación Nacional Española de Educación Emocional. Pero en esta ocasión quería charlar contigo, Mercedes, porque me parece que haces un trabajo maravilloso. Por redes sociales nos vamos viendo lo que hace una, lo que hace otra, y vemos que conectamos y coincidimos en muchas cuestiones que tienen que ver con la familia. Bueno, y sí me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste tu trabajo como psicóloga, qué es eso del apego seguro de lo que tanto se está hablando y que lo relacionamos con algo bueno, pero que muchas veces cuando hay que ejercitarlo, practicarlo, llevarlo a cabo, nos damos cuenta que nos encontramos con muchas limitaciones personales que están en nosotros, porque no dejamos de ser esos niños, niñas que crecimos con unas experiencias vitales positivas y no tan positivas, cada uno tiene su historia personal. Y ahora con la crianza, pues como que se despiertan algunas cositas, ¿no? Hay una memoria ahí que de repente nos pone delante unos recuerdos y hay que digerirlos. Hablemos de esto, Mercedes. Pues bueno, me decías que cómo lo realizo en mi trabajo. Yo trabajo tanto en terapias individuales con adultos, con niños, con adolescentes, como en procesos terapéuticos grupales. Y de un tiempo a esta parte, donde tengo puesta pues, más energía, lo que trabajo con más intensidad es en acompañar, a ofrecer seguridad en las relaciones, ¿no? Que tiene mucho, mucho que ver con esto que tú dices, que es el modo en que nos relacionamos con los otros, en las relaciones de apego en la crianza, que es donde uno aprende, es donde uno se queda el programa interno grabado de cómo son las relaciones y qué puedo esperar y qué va a pasar. Y por supuesto, pues está muy ligado también al ámbito de, o sea, me llevó hasta ahí los estudios de lo traumático, porque en esas relaciones sucede a veces muchas cosas que no son lo esperable y dejan de suceder otras que son esperables. Y bueno, por eso están tan relacionadas, ¿no? Y como bien decías, pues es algo que luego cuando nos ponemos en marcha, yo y en esa os puedo contar, pues desde mi propia experiencia, cuando viene la maternidad y tú te puedes saber lo más grande. Yo ya era especialista en el ámbito de apego, daba formación en congresos, en, en máster y demás sobre el apego, y sin embargo ves una y otra vez cómo te es difícil poner en marcha muchas de esas cosas que tú conoces que tienen que son, y que tus automáticos y tu aprendizaje se pone en marcha solo, porque el modo en que criamos es un aprendizaje procedimental, se llama, ¿no? Se aprende a criar igual que se aprende a conducir o a andar o a montar en bici. Y se aprende casi en los primeros meses de vida, y después se queda grabado el cómo relacionarse y cómo funcionar para poder sobrevivir, siempre con la intención de ayudar a sobrevivir al que va por debajo, ¿no? Tú le vas lanzando de qué va este mundo y cómo va a poder sobrevivir
del mismo modo en que tú aprendiste a que así se sobrevivía. Así que aparecen muchas de esas situaciones que tú estabas diciendo de luego lo pongo en marcha y es como, ¡ah! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se me han ido los pies ahora mismo? O qué difícil es poner esto otro en marcha o uno empieza a poner, sobre todo cuando pones la atención, ¿no? Cuando ya tienes la intención puesta, que creo que de un buen tiempo a esta parte mucho de las madres y de los padres ponemos la atención en ofrecerle una mejor seguridad, en poder cubrir mejor las necesidades de nuestros hijos y aportarles pues, lo mejor posible, ¿no? Y ponemos ahí mucha atención, nos formamos, ¿no? Que es lo que hacemos también contigo. Sí, la formación se ha convertido en una buena opción para poder reflexionar y parar a pensar en qué me está pasando a mí cuando mi hijo llora y ya sé que tengo que acompañarlo, que tengo que validar sus emociones, que tengo que entenderle. Y lo intento, pero cuando sigue llorando, claro, se empieza a activar aquí algo dentro de mí y ya eso que tengo que hacer ya se convierte en culpa, porque no estoy sabiendo hacerlo. Entonces ahora no solamente sé lo que tengo que hacer, sino que me siento culpable por no poder hacerlo y encima tengo aquí un malestar y estoy enfadada con el mundo entero, ¿no? Me imagino que te pasará un poco también con las personas que atiendes, ¿no? Que a veces hay un, este niño es insoportable y otras veces hay un, no me soporto, no soporto lo que este niño me genera, ¿no? Claro. Nosotros ahí nos enfocamos mucho en aprender a ver cómo el reproche hacia afuera o hacia adentro, hacia el niño, ¿vale? Este niño es insoportable o yo no soy capaz, no valgo para esto, ¿no? El autorreproche. Eh, Pensar en alguna vez en la que un reproche hacia adentro, un reproche hacia afuera, que alguien te haya reprochado, te haya dado, te haya ofrecido seguridad, te haya facilitado tener mejores soluciones. En absoluto, ¿no? Entonces, como en el momento en que el reproche entra por la puerta, mi capacidad de seguir las necesidades del otro, mi capacidad de conectar conmigo, estar conmigo, se van por la ventana. Así que no voy a poder acompañarles cuando me estoy culpando, no voy a poder acompañarles cuando les estoy culpando, o les estoy viendo a ellos como el problema, ¿no? Y ponemos mucho la atención ahí en, ¿vale? Esto que tú estabas diciendo, yo me he activado, su llanto me está activando, ¿qué está pasando? Esto que está siendo difícil para mí, ¿no? Y vamos aprendiendo que aprendimos a que había algunas cosas que eran peligrosas, entre comillas, porque cuando nosotros éramos bebés y a lo mejor mostrábamos esa misma emoción, ese llanto, veíamos muy rápidamente, porque estamos muy entrenados para eso, tenemos muchas neuronas espejos para poder sentirlo, muy rápidamente notábamos que a mi papá o a mi mamá les incomodaba. Si ellos se sentían incómodos, yo estoy incómodo, sí, así que no está bien que yo exprese mucho esto. Con lo cual, cuando mi hijo vuelva a expresar, rápidamente en microgestos, a mí se me va a activar algo y se va a notar de algún modo que esto está siendo difícil para mí, porque yo aprendí desde muy temprana edad que esto no iba a ayudarnos, que esto iba a ser difícil, ¿no? Yo lo cuento muchas veces y además habíamos hablado antes de estos daños heredados, ¿no? Venimos de vamos a hablar de España, que es donde la cultura en la que yo más me puedo manejar a nivel histórico, ¿no? Pero venimos de una memoria histórica muy complicada hace 2 días. Nuestros 2 generaciones atrás estaban viviendo una guerra, una posguerra, mucho hambre, muchas dificultades, agresivas. O sea, esto hace que para nosotros que ahora estamos poniendo conciencia en ello, tengamos que parar a manejar músicas de tiburones, le llamamos en el círculo de seguridad, es decir, peligros que no están en muchas más ocasiones, ¿no? Mucho que aprendimos y que quedaron ahí, porque eran lo que nos ayudaba a sobrevivir, o les ayudaron a sobrevivir a nuestros ancestros, ¿no? Claro, es como decirle a tu cerebro que eso que estás identificando como una amenaza no es como tal, aunque el cerebro como no diferencia entre real e imaginario, hay que estar Mm, como recordándole, mira, muchas gracias porque has activado todo mi cuerpo para defenderme de una amenaza que no existe. Gracias, ya te puedo relajar, me mm. has hecho un favor, pero yo ya continúo. Y fíjate que las investigaciones al respecto, y con esto yo me peleé un tiempo, yo que venía de las ciencias del trauma,
dicen que no es necesario que sepamos realmente de dónde viene todo esto, sino que es suficiente con que seamos capaces de ver que lo que está pasando ahora, que yo estoy sintiendo que es peligroso, realmente no es peligroso, que esto es mi música de tiburón, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos entrenamos en los programas, por ejemplo, del Círculo de Seguridad, entrenamos a ver una y otra vez, a poder reflexionar para poder yo tomar conciencia en que esto que está pasando ahora, que me está activando a mí, yo lo estoy viviendo como peligroso, pero realmente no es peligroso. No es realmente peligroso que mi hijo se enfade conmigo y me diga mala madre, eres la peor madre del mundo. No, eso no es peligroso, mi hijo tiene 8 años, ¿cuál es el peligro? ¿No? No es realmente peligroso que mi hija, pues, en vez de enfadarse, pues esté como muy triste y llore y me pida y quiera que esté ahí. O que tenga mucho miedo por la noche. No son peligros, pero a nosotros se nos activan porque los tenemos grabados así como situaciones peligrosas. Tanto el que nos demanden como el otro lado, que es la exploración tan necesaria para sentir la seguridad, ¿no? Y para poder desarrollarnos. No es realmente peligroso que mi hijo quiera alejarse y estar jugando y estar haciendo cosas. Y sin embargo, para algunos de nosotros, sin darnos cuenta, cuando eso lo hace, empezamos a llamar su atención y decir, ay, mira esto que tengo aquí, mira este juguete como tal, ¿no? Y interrumpimos su estado exploratorio. Y es como algo que tenemos grabado que si no pones atención, no te das, a veces es tan sutil que no te das ni cuenta de que está sucediendo, de que algo dentro de ti se está activando y entonces te sale ese impulso. Y simplemente, como decía antes, simplemente con ser consciente de que eso se está activando y decir, vale, esta es mi música de tiburón, esto es difícil para mí y ahora voy a mirar, cuando sé cómo mirar cuál es la necesidad de mi hijo, puedo elegir sostener mi incomodidad y cubrir la necesidad de mi hijo. Y otras veces puedo elegir retirarme y regularme, porque a lo mejor está siendo muy difícil para mí. Claro, claro, claro. Claro. Mercedes, háblanos del círculo de seguridad, cuáles son las fuentes o la autora que inicia todo este, bueno, programa o en qué consiste para que podamos entender un poco mejor el trabajo que haces. Mm. Pues mira, el Círculo de Seguridad inició hace mucho tiempo, en 1985, en Estados Unidos. Y fueron 3 terapeutas con la ayuda de un par más eh, que trabajaban en terapia, bueno, en servicios sociales, en terapia de familia, especialmente atendiendo familias que tenían situaciones muy difíciles, ¿no? Y querían pues iniciar algo que reuniera todo lo que ya se sabía a nivel de lo sistémico, a nivel de, sobre todo de teorías del apego y demás, para facilitar que esas mamás adolescentes, mamás que estaban en prisión, o sea, situaciones o que estaban en la calle y demás, en las que había mucho riesgo a que esas mamás no pudieran ofrecer un apego seguro, sino que hubiera mucha más inseguridad en la relación, pues querían facilitar que ahí hubiera un cambio y que hubiera mucha prevención, porque sabemos desde hace ya muchos años, por muchos estudios, que el que podamos ofrecer seguridad en la relación va a estar relacionado con nuestra salud mental, con la salud de las relaciones, con nuestra felicidad, con nuestro bienestar, con el modo en que vemos el mundo, ¿no? Así que en modo preventivo, pues para ello era muy importante crear un programa. Crearon un programa en el que quisieron que fuera bueno, bonito, barato. Al principio lo hicieron con mucho apoyo científico detrás, mucha investigación, mucho apoyo siguiendo todo. Y tras poner en marcha el programa, vieron que más del 60% de esas mamás que estaban en situaciones muy difíciles conseguían cambiar, ofrecer apegos inseguros o desorganizados, que sería como que son un poquito la forma más difícil, a apegos seguros, ¿no? En más del 60% con la intervención que hicieron. Esa intervención suponía una formación muy, muy potente, con mucha intervención técnica, porque había mucha revisión de vídeos, después pararse a reflexionar con los padres. Y lo que sí les dio también
fue un gran aprendizaje de qué eran las claves y de qué manera se podía ayudar más. Así que con el tiempo lo convirtieron en un programa que casi está enlatado, porque son 8 semanas, 8 sesiones seguidas, 8 semanas seguidas de hora y media, 2 horas cada una, donde vamos viendo un vídeo, paramos y reflexionamos. Porque lo que vieron que era más importante para poder ofrecer apego seguro, por un lado, era tener unos mapas muy claros, muy sencillos. O sea, lo que es asombroso es lo que estos señores, que son Bert Powell, Len Cooper, y Bert Powell, Cooper y... ay, no me sale ahora. Bueno, luego te lo digo, sí, esto vendrá. Los tengo todo el día en la boca. Ya te digo. Entonces, lo que más vieron ellos es cómo podían ofrecer mapas muy sencillos, muy claros, que llegaran a cualquier tipo de población. Y es asombroso cómo consiguieron hacerlo realmente, con formas muy, muy claras, ¿no? O sea, las necesidades de los niños las redujeron a, solo hay dos opciones, o el niño está en la parte de arriba explorando, o está en la parte de abajo necesitando que le des la bienvenida. Ya está. O sea, hemos reducido todo lo que está pasando a dos cosas. Y cuando tú estás delante del niño y dices, que está arriba o abajo, está explorando, está viendo el mundo, está intentando aprender y absorber de lo que tiene a su alrededor. No, ¿no? Pues entonces lo que necesita es que le dé la bienvenida, chimpón. No hay más. Ahora, ¿qué hay de difícil en esto que está pasando que mi hijo me trae para mí, por ejemplo, ¿no? O cómo puedo acompañar esto que no lo entiendo bien, no entiendo bien las señales, no están claras, ¿no? Así que hay unos mapas muy sencillos para aprender a leer esas señales. Y luego lo que aprendieron también es que una vez tenemos unos mapas sencillos, tenemos una guía, lo que va a cambiar, lo que va a ser realmente importante para que ofrezcamos un apego seguro va a ser estar entrenados en la capacidad de parar a reflexionar. Es decir, muy a menudo nos vamos a equivocar mucho y lo que va a ayudarnos va a ser parar a reflexionar sobre lo que ha pasado y poder reparar. De hecho, pues una de las cosas que siempre contamos es, hay hay una horquilla muy amplia para el error. Pero es nuestra intención positiva la que me va a llevar junto a ese mapa guía y a mi capacidad de reflexión entrenada junto a otras personas, la que va a hacer que yo diga, ah, vale, aquí me he equivocado, ahora me voy a acercar a ti, voy a reparar esta equivocación. De manera que una y otra vez, cuando vaya sucediendo esto, mi hijo interioriza que yo tengo esa intención positiva en la relación con él y que tiene seguridad en que puede contar conmigo, aunque él sabe que yo me voy a equivocar. Y que es importante que sepa que nos equivocamos, ¿no? Sí. Porque Sí. una de las cosas más difíciles que a menudo vemos en terapia o que yo he visto eran esos niños cuya sensación era que sus padres eran perfectos y era como un nivel de presión o sea, nunca voy a poder alcanzar esa perfección ni ofrecer lo suficiente para ti porque tú lo haces todo bien, ¿no? Mm. Sí, entiendo que es como poner delante del error el amor. Mm. Entonces, me he equivocado y a lo mejor no me gusta haberme equivocado y me tengo que trabajar ahí también mis cositas, pero por delante pongo el amor y eso me lleva a tomar una mejor decisión, ¿no? Que puede Mm. ser, pues, a lo mejor acercarme, iniciar una conversación, puede acabar o no en una disculpa, pero por lo menos hay un deseo de reparar algo, ¿no? Que a veces Claro. como comentábamos antes, solemos decir, ¿no? Pues esto es bueno para la relación, ¿no? Esto favorece el apego seguro, esto favorece la autoestima, pero cuando tú tienes una educación donde todo eso no se ha vivido, donde nadie te ha pedido perdón, donde nadie te ha validado, nadie te ha visto en tu dolor, te lo ha reconocido, es tan difícil, ¿no? Que hagas ese trabajo hacia los hijos. Sí, y además porque yo creo que en ese sándwich que decimos muchas veces que somos a veces como generación sándwich, ¿no? Sí, En ese clic en el que uno está poniendo conciencia y quiere hacerlo diferente, tenemos que, uno, que están mis aprendizajes procedimentales, que yo aprendí a conducir en bici yendo con una bicicleta que va para el revés, ya tengo que aprender a conducir al derecho y eso es muy complicado, lleva un entrenamiento. Y mucha conciencia, ¿no? Mucha atención, igual que cuando estás aprendiendo a conducir en coche, tienes que poner como mucha atención que no te pongan la radio ni te hablen, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado,
es que una de las cosas que se aprenden en esa relación tiene que ver con la autorregulación. Al final yo siempre les digo, miradlo en términos de regulado o desregulado. Regulado, exploración, diversión, conexión, mundo, absorción. Desregulado, necesita corregulación, porque los niños no se autorregulan y Claro, aprenden a corregularse en la relación. Así que, ¿qué ocurre? Que nosotros eso a veces no lo tuvimos y que nosotros somos los primeros en que tenemos mucha dificultad para autorregularnos y poder ofrecerle esa corregulación. Entonces, yo no puedo ofrecerle corregulación a mi hijo si yo no estoy regulada, o sea, eso es una máxima. Bueno, desde el primero va a entrar el poder mirarme a mí, sentirme, notar que me estoy desregulando, ir adquiriendo herramientas para poder calmar eso lo suficiente para poder continuar, porque si no, no puedo continuar, ¿no? Y al final, pues esa es nuestra dificultad, ¿no? Nuestra dificultad que ocurre que pues desgraciadamente no hay esa conciencia, no pudieron acompañarnos para ayudarnos a aprender a corregularnos o a autorregularnos. A veces nuestras parejas, los amigos, las relaciones de alrededor nos han podido ofrecer eso y nosotros tenemos muchas más habilidades y cualidades porque hemos crecido y otras veces no. Otras veces claro. en algunas cosas no somos capaces y se nos va y entonces pues a mí hay una de las cosas ahí que voy aprendiendo más con el tiempo, que es como asumir que eso duele y que voy a pasar ese dolor cada vez que me doy cuenta, porque es doloroso y me siento culpable y no lo puedo evitar y me Ujú. duele, porque quiero lo mejor para mi hijo y quiero que esté bien y si yo soy la causante de una ruptura, se le llamamos nosotros en el tipo, se le llama una ruptura en las manos, una ruptura en el poder acompañarte, pues me duele no haber podido estar ahí para ti y darme cuenta ahora de que he podido causar ese dolor, ¿no? Y va a pasar una y otra vez. y, y bueno, y es mi proceso de aprendizaje y solo puedo decirte, pues chiqui, es verdad, no te he podido ayudar. No, para mí ha sido difícil, me he puesto muy nerviosa, he necesitado ir a calmarme y ahora puedo estar contigo, pero antes no podía estar. Y es verdad que me duele, o sea, asumo que me duele, se me hace muy Mm. difícil. Eso es Mm. un gran aprendizaje porque al final tu hijo está activando su empatía hacia ti, está escuchando cómo uno puede manejar una situación de frustración o de malestar, ¿no? Y también es otra forma de aprender algo bueno en una relación cualquiera, ¿no? Porque esto al final se puede proyectar Mm. a cualquier relación. Y Mercedes, ¿en el círculo hay pasos Sí, o hay... eh, hablamos del camino hacia la seguridad, ¿no? Y uno puede dar apego seguro a sus hijos y ya está, ¿no? No ocurre así, ojalá, ¿verdad? Ya. Y necesitamos tener unos mapas, guías, ¿no? Tú ofreces, en toda la difusión que tú haces, ofreces muchos tips, muchas maneras, muchos modos de tener mapas, guías, de tener un lugar donde mirar, donde yo decir, ¿en qué me fijo o hacia qué miro? Es muy distinto cuando nuestro mapa guía anteriormente era no cojamos a los niños porque les pasamos bacterias, a cuando ahora nuestro mapa guía es este niño tiene unas necesidades y está o explorando y necesito que tú le acompañes a su exploración o está necesitando volver a ti. Y si está haciendo conductas difíciles, está necesitando volver a ti, está buscando la conexión contigo, no está tratando de que tú le ayudes a regularse, porque lo que siente es muy difícil, ¿no? Esos son esos mapas guías que nos ayudan a que en momentos en los que tenemos suficiente calma, pero ya estamos ahí un poquito regulados, el mapa guía me ayuda a mirar de un modo, ¿no? Y el siguiente paso es poder dar un paso hacia atrás, verme a mí misma y ver al otro con honestidad, ¿no? Poder mirar al otro con honestidad y decir, vale, esto está siendo difícil para mí, ¿hasta qué punto eso que está haciendo este otro realmente es peligroso para mí? O yo lo estoy viviendo como algo peligroso, ¿no? Y cuando esto está ya, cuando ya eres capaz de poder mirar eso así, de esa manera, con ese mapa guía, son fundamentales los espacios de reflexión conjunta, ¿no? Creo que, por ejemplo, cuando tú compartes podcast o compartes los posts, Ujú. son espacios de reflexión conjunta. Nosotros lo que hacemos en la difusión es generar espacios de reflexión
Y luego además, pues lo bueno de las redes es que tienen ese feedback en el que uno va reflexionando junto a ti y va diciéndote, ya, claro, pero esto otro, y tú, bueno, pues piensa en tal, ¿cómo sería ahí, no? Es como una de las cosas fundamentales, tener espacio de reflexión conjunta junto a otras personas con las que puedes hablar un idioma más o menos parecido, ¿no? Y eso que se hacen tan importantes en los espacios en los que los padres Sí. juntos puedan reflexionar. Ahí es donde hay seguridad, ¿no? Una de las cosas que buscaban en investigaciones de apego seguro y veían que las mamás que tenían esas tribus, esos Ujú. espacios de reflexión conjunta, aunque no estuvieran bañadas de ningún tipo de formación especializada, ya mejoraban en la capacidad de dar ese apego seguro, porque empiezas a ver otros mapas, ¿no? Mm. Sí, sí, yo lo veo en los grupos de formación que tengo hace años, ese es un comentario muy recurrente, ¿no? El papá o la mamá que lleva tiempo acudiendo y que aparentemente ya sabe las bases o ya ha oído hablar de parentalidad positiva, pero el grupo le aporta seguridad. Mm. Entonces, acudo al grupo porque lo que aquí escucho me ayuda en un momento dado, me permite reflexionar, el comentario de una, el ejemplo del otro. Entonces, es algo que veo que lo aprecian Ya, mucho los fíjate papás. que, bueno, yo trabajo en el círculo de seguridad hacia a padres y también lo trabajo en relación con el aula, con los profesores, ¿no? Ujú. Y bueno, aunque el círculo de seguridad tiene los vídeos y todo como muy enfocado a la primera infancia, porque es donde está demostrado que es mucho más efectivo, ¿no? Es como donde más rápido puedes hacer crecer eso. eh, a menudo he trabajado también con profesores de instituto incluso, ¿no? Y una de las cosas que más agradecían el profesorado tanto de adolescentes, o sea, de niños, de infantil como de adolescentes, es el espacio reflexivo, el parar. Es que cuánto agradezco tener este ratito donde nos paremos juntos a pensar y a reflexionar y a expresarnos juntos sobre esto que para nosotros en nuestro día a día es tan difícil. Y cuando después lo he puesto en práctica incluso con empresas, también ha sido precisamente lo que agradecían más, ¿no? Es pararnos a reflexionar juntos. Mm. La verdad que sí, porque es un espacio que aunque esté limitado en el tiempo y supervisado, el que es valiente en el sentido de poder contar su opinión, porque también contar tu opinión es exponerte. Entonces, tiene que haber también en ti un valor de decir, yo voy a contarlo, voy a compartirlo, me voy a quedar muy a gusto y lo que los demás puedan pensar, voy a decidir que no me va a afectar o va a valer más el deseo que tengo de Claro. compartir algo que el miedo que yo pueda tener a la exposición pública. O sea, también entiendo que muchas Mm. veces el contar algo, aunque sea íntimo, también es un ejercicio personal, ¿no? De valentía De en ese valor, sentido. Sí, sí. Y creo que los de espacios lo tienen que facilitar. Para que yo mm, me anime a poner esa valentía, también tengo que sentir la seguridad del lugar donde estoy, ¿no? Que estoy en un lugar seguro, que estas personas no están aquí para juzgarme. Y eso también es algo que creo que es importante que pongamos un poquito de atención todos, el modo en que nos comunicamos, el modo en el que discutimos y no conversamos, ¿no? Muchas veces. O en el modo en el que voy a comentar mi opinión. Y mi opinión es una distinta a la tuya, pero no hace falta que diga que lo tuyo no está bien, sino que simplemente mi opinión es distinta, ¿no? Y eso nos sí, ayuda a sentir seguridad, a que nuestro sistema nervioso no se ponga en alerta en relación a lo que el otro ya está. Pues eso no es así, ¿no? sí, Hay que sí, generar, hasta en las conversaciones hay que generar seguridad. Mm. sí, sí, a mí me genera mucha inquietud cuando alguien dice algo que a lo mejor es diferente a lo que yo puedo pensar, me genera mucha inquietud el preguntarme, ¿por qué pensará eso? ¿Por qué creerá eso? ¿Por qué tendrá esa visión, ¿no? Entonces, en lugar de juzgar la visión, me ayuda mucho el ir más allá y decir, ¿qué le ha llevado a pensar eso? O a mí, ¿qué me ha llevado a pensar esto, ¿no? Qué curiosidad. Mm. Entonces, Eso te eso iba a me decir, genera, tú activas toda tu mm, curiosidad y la curiosidad no genera defensividad, genera otra ujú, cosa distinta, ¿no? Y desde ahí te comunicas seguro desde otro lado, ¿no? Es como, sí, ay, qué curioso esto que estás diciendo. ¿Y qué te hace pensar en ello? Cuéntame un poco más, ¿no? Mm. sí, sí, eso es, sí, estamos de acuerdo en eso. Mercedes, hablemos, por ejemplo, de que en los últimos 20 años las aulas son más diversas que nunca.
porque hay inmigración y porque la inmigración es muy variada. Solamente donde yo vivo hay más de 80 y tantas nacionalidades y es un pueblo pequeño. Quiero decir que Madre mía, la diversidad es muy diversa. sí, exactamente. Y luego también hemos acogido a muchos niños de Ucrania. Las escuelas se nos han llenado de muchas necesidades muy distintas y no es fácil acertar. Por muy buena intención que tú tengas, eh, hay algo que también hay que trabajar, y es que queriendo hacerlo bien y no haberlo hecho bien, y que eso genere un daño, porque una cosa es que digas, me equivoco, pero bueno, no hay daños. Bueno, reparo, se me ha caído esto, lo recojo y ya está. Pero cuando yo me equivoco con la intención de hacer algo bien y me he equivocado y he generado un daño, claro, eso también genera una responsabilidad en uno. Mm. Entonces, ¿cómo es la forma de acompañar esa diversidad tan amplia, esos niños que han venido con unas historias muy traumáticas, que podían venir de apegos seguros y eso les habrá podido facilitar la adaptación, pero el que ha venido con un apego desorganizado, que también nos puedes hablar de él, cómo se genera un apego desorganizado, ¿no? La negligencia parental, cómo daña también Y los la estructura eventos, cerebral. eventos vitales traumáticos, ¿no? Porque estamos hablando que de personas que incluso, bueno, vienen o de recorridos que han sido viajes de migración que han sido muy, muy traumáticos o personas que ya vienen de vivencias muy, muy traumáticas como las de guerra y demás, ¿no? Donde nos saltamos todos los tipos de derechos y de necesidades que había que perder, ¿no? Y ahora pon a casar todo eso cuando mi sistema nervioso ha aprendido a sobrevivir en ese estado, o sea, donde lo normal es la inseguridad y la agresión, a meterme en medio de un lugar donde tengo que aprender a, a, a prever que lo que va a venir son otras cosas distintas y eso es difícil, ¿no? Y voy a necesitar. Eh, a mí en esa, bueno, el círculo de seguridad me ayuda mucho con esto que yo os decía, ¿no? Poder mirar cuál está siendo la necesidad y si la necesidad está siendo una necesidad exploratoria o hay regulación, ¿no? O sea, hay desregulación, quiero decir, ¿no? Y a veces en esas hay muchas señales equivocadas. En niños que vienen de vivencias de este estilo hay muchas señales equivocadas. Un niño no va a venir a decirte qué duro está siendo para mí esta sensación física. Estoy sintiendo cuando ha sonado el timbre y me ha asustado. Cuando el niño de allí de la esquina ha pegado un grito. No va a ser eso lo que ponga en marcha. Van a poner en marcha conductas difíciles. Y, y bueno, y conseguir de ese estado reflexivo en el que yo pueda mirar una y otra vez dónde estaba la necesidad, pude seguir la necesidad, pude estar ahí un poquito. Una de las maneras que hay de corregular, por un lado, es a veces distraer, porque esté siendo demasiado, y eso lo hacemos y lo hacemos muy bien, nos sale casi sola la mayor parte de nosotros. Y otra de las maneras es estar ahí, y esa es la difícil, ¿no? Es poder dar el espacio, el silencio, el tener la disponibilidad para poder estar ahí conectado contigo el tiempo suficiente para que tú puedas sentir eso que estás sintiendo tan difícil, sintiendo que a la vez estás seguro, ¿no? Que puedo sentir este dolor, esta tristeza, esta rabia o este miedo tan intenso y tan potente físicamente dentro de mí, pero mientras estoy sintiendo todo esto, estoy ahí contigo y tú estás ahí disponible para mí y esto se hace un poco menos difícil. Les, le, estoy mejor en mi malestar, ¿no? Y a Claro. la vez se va corregulando. Cuando puedo estar sintiendo esto, sintiéndome seguro. Sintiendo mucho miedo, fijar que contradictorio, ¿no? Siento mucho miedo, pero a la vez me siento seguro. Siento seguro de que estás ahí para mí, ¿no? Entonces, es como Sí, poder observar cuándo hacer esto. Y requiere mucha sí, atención, mucho entrenamiento y mucho apoyo. Si es que necesitamos muchas más, las personas que ejercemos de mano, las personas que ejercemos de mano entre grupos de muchas personas muy diversas, con muchas dificultades, necesitamos unas manos gigantes para apoyarnos a nosotros, ¿no? Necesitamos que haya otras personas ahí que nos ayuden a reflexionar, que nos sostengan, que luego puedan sostener todo lo que a mí se me ha quedado dentro, porque a veces puedo estar ahí lo suficientemente calmada, pero después cuando me retiro, aquí muy intenso y necesito que haya otro ahí para mí también a veces, ¿no?
Y eso claro. sí que estaría bien que se estandarizara más, ¿no? Como otras muchas cosas que se estandarizan y se recogen para tener que registrar y hacer muchos eh, registros de todo lo que se está haciendo. Mm. Sí, yo lo asocio un poquito a esa idea de refugio, que hay a veces en países donde hay guerra que suenan las alarmas y entonces van todos a refugiarse, ¿no? Y es como vivir miedo, acompañar a otras personas que también tienen miedo, pero que se supone que aquí estamos un poco resguardados y es sentir miedo acompañado, ¿no? Porque Qué bonito el además, paralelismo, nunca se me había ocurrido este. sí, Sí, es es que muy así. yo funciono mucho con imágenes, entonces si tú me cuentas algo, en lo que me lo vas contando, para poderme simplificar toda esa información y recordarla, me voy a una imagen. Me ha Y parecido muy entonces, bonita esta. Mm. sí, pero qué dolor, ¿verdad? Tan grande, ¿no? Mm. El miedo que Sí. pasan los niños, sobre todo las niñas, en países donde ahora mismo están en guerra. ¿Qué te quería preguntar yo, Mercedes? Em, Háblanos del apego desorganizado, porque yo tengo mucha sensibilidad, y estarás de acuerdo conmigo en que los malos padres no existen, porque tampoco existen los buenos padres, sino que, lógicamente, existe la negligencia parental y padres y madres que con sus acciones hacen daño a sus hijos, igual que con sus acciones pueden beneficiar muchísimo a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Mm. Pero hay muchos padres que hacen daño porque están dañados. Realmente no hay una intención de dañar, pero los hechos son esos y se generan esos apegos desorganizados y se generan unos traumas que luego son muy difíciles de sanar, ¿no? Mm. Así Para que es. entendamos Y, el... Y no solo lo que, una de las cosas que fui, y en esa no quiero dar un mensaje pesimista, pero sí realista, ¿no? Una de las cosas que fui aprendiendo, lo que trabajamos mucho desde la visión del apego y trabajamos mucho en la clínica y en la prevención, y es que a veces pensamos en el apego desorganizado como en situaciones en las que aquellas personas en las que yo necesitaba recibir cuidado, recibir daño y miedo, ¿no? Pero no es que no es necesario esto. Es que sucede también que de esas personas que yo necesito el cuidado están muy ocupados, hay muchas dificultades alrededor y hay mucha ausencia. Y eso Ujú, también genera esa desorganización del apego, porque yo no tengo a qué atenerme. O sea, los apegos inseguros al menos están organizados, porque yo sé a qué me voy a tener. Mi padre va a ser muy estricto conmigo y me va a reñir mucho con esto y esto y esto. Y entonces, como vale, yo ya sé qué predecir. Esto es lo que toca, ¿no? Pero claro, necesitamos predecir qué va a pasar para poder movernos y para poder sobrevivir. Y en estas circunstancias, a menudo lo que se hace difícil es poder predecir cuál va a ser la respuesta, porque cómo vas a pasar fuera, ¿no? Y también esto sucede cuando están pasando cosas muy difíciles alrededor. Y nos podemos ir a enfermedades, hospitalizaciones, fallecimientos o eventos durante una época importantes, seguidos, y me han podido ofrecer un apego seguro o más seguro o con más calidad en otras etapas, y en una etapa han pasado cosas súper difíciles en nuestra historia que han impedido que eso sucediera, ¿no? Y puedo estar dando muchas señales de un apego desorganizado en ese momento, ¿no? Aunque ujú. bueno, a veces las circunstancias se nos hacen por encima. Lo que vamos a encontrar en esos niños es que nos va a resultar más difícil todavía entender. Es como, es que esto me despista mucho, no entiendo, porque ahora esto y luego lo otro, y ahora mismo está ahí que te ama a tope, pero en 0,2 no ha pasado nada, y de repente está montando un pollo que uno no sabe de dónde viene, ¿no? Y esa es la desorganización. Lo peor además que la desorganización desorganiza y hace que el contexto también Sí, genera se caos. tambalee. Mm. Genera caos y desestabiliza al adulto que acompaña. Mercedes, ¿nos podrías poner ejemplos como muy, muy, muy sencillos de qué sería un apego seguro, evitativo, ambivalente o desorganizado? Porque también yo entiendo que las personas que escuchan esta entrevista
puede que sean profesionales, pero sobre todo van a ser mamás y papás que les interesan estos temas. Entonces, la información la necesitan recibir de forma muy sencillita. Entonces, a veces un simple ejemplo, una imagen, ¿no? A veces es más que suficiente, ¿no? Para quedarte con la Mm, idea. vale, pues mira, un apego más seguro sería que yo me llevo una idea del mundo en el que el mundo es un lugar seguro. Cuando yo necesite algo, es probable que ese algo vaya a estar ahí para mí, y vaya a haber otras personas que me ayuden en eso. Luego, además, puede ser que yo sea alguien valioso, ¿no? Si yo soy suficientemente valioso como para que esas personas estén atendiéndome a mí. En un apego más inseguro, en primer lugar, un ansioso ambivalente, pues la idea que uno se genera es como el mundo no es un lugar muy seguro. Es difícil salir a explorar, debo de tener miedo ahí donde están las cosas, ¿no? Y cuando yo necesite de mis mayores, voy a tener que hacer mucho ruido para que me puedan atender. A veces van a estar y a veces no. Y entonces yo voy a insistir e insistir para que pueda, para que os voy a hacer mucho ruido, lo mío va a ser muy fuerte, muy estridente para poder atender, para poder ser atendido. Y si yo no soy atendido así como por ende no tengo ese derecho, ¿cuánto de valioso soy yo, no? Y al final conlleva esa dificultad con uno mismo, ¿no? Esa inseguridad en uno mismo. Y en el apego más evitativo, distanciante se le llama también, sería más como cuando yo necesite algo, el mundo no es un lugar seguro y no va a haber alguien ahí para mí. Yo me las tengo que apañar solito. Entonces, a la larga tú piensas, si no hay nadie ahí para mí y el mundo no es un lugar seguro, ¿cuánto de valioso soy yo en esto, no? Así que la autoestima está muy, muy desregulada, ¿no? Y cuando hablábamos de un apego desorganizado es que ni siquiera se ha podido hacer esa organización, o sea, sí, el mundo es un lugar inseguro. Eh, no sé por dónde va a venir el qué y cuándo, ¿no? Lo otro sabía que podía contar con alguien o que tengo que hacer mucho ruido, pero aquí es igual, me llevo una caricia con una torta. Entonces, como no sé a qué tenerme, mi sistema nervioso está completamente colapsado, a tope, y voy a estar intentando sobrevivir todo el rato de la buena manera en la que pueda, ¿no? Ese es un poquito el sentido más difícil. Las personas con apego más ansioso, que yo decía antes, están muy atentas, a veces cae, a veces no cae, van a estar como mucho más alerta a controlar todo. Son esas niñas, esos niños que saben quién va a dónde, cuándo, en qué momento, qué profesora se ha ido, tú cuando vuelves, y aquel niño se ha movido y el otro va ya para allá, oye profesora, ¿y tú por qué te has puesto hoy el jersey verde si ayer llevabas el azul? Si eso lo conocemos Sí, muy rápido, ¿no? sí, Y en el evitativo, que hay muchas otras más maneras de moverse, pero así rápido para que sí, uno lo pueda entender claramente, pues son esos niños que no necesitan ayuda, que se manejan bien solos, que todo pueden solos, que no miran atrás cuando llegan a la escuela, o sea, no necesitan de nadie y pueden estar como muy felices, parecer como muy felices, o pueden estar como muy apagados. Pero sí es cierto que si pones más atención, lo que te vas a dar cuenta es que cuando ellos necesitan de ti, cuando necesitan regulación, nos van a dar señales de pedir esa ayuda, de que por favor les ayudes con lo que está pasando. Si no van a tender a hacerlo solos, por ejemplo, regulándose con medios raros, desesperados, ¿no? Pues a veces lo que es más fácil de ver en niños es juegos repetitivos superficiales, en los que no hay una conexión realmente con el juego, sino que me estoy intentando calmar con este puñetazo que estoy dando, con este golpe que estoy dando, con esto aquí, ¿no? Realmente me estoy jugando, ¿no? Y, y qué más me decías tú. Ah, bueno, autoestimulación, ¿no? Autoestimulación. sí, muchas otras recursos de autoestimulación bueno, al final, como decía, esto es una cuestión de regulación o desregulación. Y como ellos no se pueden regular solos, no, se tienen que corregular, lo que van a terminar cogiendo es muchos bastones inadecuados para la regulación. O sea, voy a terminar pues cogiendo manías o adicciones al pensamiento, de esto de me obsesiono, pienso mucho en una tal, o bueno, como todo el amplio abanico de las dificultades que después en consulta vemos, están ahí al final de trasfondo. Y bueno, y lo que sí es verdad es que esto no es como
sea, yo lo he clasificado ahora como de una manera más o menos clara, porque esto es muy, muy Ujú. complejo Sí, sí, y lo sí. ponemos aquí en 5 minutos, pero sí es cierto que no somos de un tipo puro, ¿no? Es como muy difícil, te puedes identificar más o menos así cuando te van explicando al principio, lo ves mucho más claro, pero conforme vas ahondando, mm, te confundes mucho, porque nosotros podemos tener una relación desde de una relación como más desde el apego ansioso, por ejemplo, con mi pareja. Y sin embargo, con mis amigos o con los del trabajo, mi relación puede parecer como muy, muy evitativa. O puedo tener una relación muy segura con una persona y con otra moverme de una manera distinta, ¿no? Al final, lo que sí es importante es que nosotros pensemos que esto es como si fuera un, un cuadro, un cuadro en el que hay un color de fondo, que es ese modelo de representación interna que yo en mis primeros años de vida se quedó en cómo es el mundo y qué pinto yo en él, ¿no? Y después, conforme a todas las relaciones que yo voy generando en mi vida, va a haber muchos matices de colores, una gran variedad de matices de colores. Y el color de fondo no va a ser tanto lo importante, sino toda esa variedad de matices de colores, ¿no? Por eso que es importante cómo cambiaría nuestro mundo eh, cuando pudiéramos conocer cómo ofrecer seguridad en las relaciones, ¿no? Porque en cada una de las personas que te estás relacionando, si lo eliges así, estás pudiéndole ofrecer esos matices más cálidos, en los que su color de su cuadro pues pueda tener más seguridad en sí mismo, pueda tener más seguridad en la vida, pueda pensar que merece cosas buenas, pueda, así, más o menos. Qué bonito, como más lo fácil que lo cuentas y además yo sé que es de gran valor porque cuando tú tienes un ejemplo muy sencillito, entiendes mejor la idea que hay detrás, que además es un trasfondo muy complejo, pero a veces no hace falta entender demasiado, sino quedarte con la idea y poderla aplicar a tu vida y a tu día a día, ¿no? Que es lo que en el fondo queremos, simplificar el contenido para que las familias, por eso escribimos mucho en redes sociales, que tú también las utilizas para divulgar y sensibilizar. Si a veces con una infografía, un post, un vídeo cortito, te ayuda a reflexionar, a replantearte algo y tomar una decisión. Mm, Mercedes, para que vayamos terminando y de alguna manera pues dejar también alguna idea, alguna reflexión final, sí que me gustaría que nos hablaras lo valioso que es el miedo como emoción, el vale. valor que tiene el miedo a nivel de información, ¿no? Que a veces es como, ay, tengo miedo y estoy mal, pero si supiéramos abrazar el miedo y nos pudiéramos beneficiar de toda la información que nos trae, ¿no? Pues Mm, cuántas decisiones tomaríamos sin equivocarnos tanto. mm. Sí, yo en esa lo pienso siempre en el cómo acompañamos emociones como el miedo y como la vergüenza. Porque en otras como, bueno, la rabia empezamos a tenerlo ya un poquito más claro en general, la tristeza sí es como más fácil, que la gente Mm, sabe como estoy ahí contigo, pobrecito, estás triste. Pero ya. el miedo es como, te voy a ofrecer muchas opciones para que no sientas miedo. Y es como vamos a estar en el miedo, voy a sentir el miedo contigo, voy a, eh, voy a poder sentir seguridad mientras sentimos miedo, este ejemplo que te has dado antes me ha parecido precioso, y vamos a ayudar a que mi cuerpo pueda hacer una vasija interna más grande para poder contener más sensación de miedo. Y cuando yo sea capaz de estar ahí, sintiendo miedo, sabiendo porque en ocasiones a menudo me está avisando de algo, tengo que poner atención, siempre ha estado ahí para ayudarnos a sobrevivir, ¿no? Es súper importante. Lo que ahora nos queda es aprender a estar en él, a sentirlo, Mm, a, a sentir que este es mi miedo. Es difícil porque en sensación física el miedo y la vergüenza son de las emociones más paralizantes, más intensas. Y es como, voy a sentir un poquito de esto que estoy sintiendo hasta que yo sea capaz de sostenerlo. Y si estoy aquí contigo, me va a ser un poquito más fácil de aguantar ahí y hasta que ya sea suficiente y cuando ya es demasiado, venga, vale, pasamos a otra cosa. Pero poder volver luego, porque no es peligroso.
no es peligroso, aunque el miedo está para avisarme de situaciones peligrosas, claro que sí, pero sentir miedo en sí no es lo peligroso es la situación, ¿no? Así que aprender a, a- como que sería como, para mí lo es, ¿eh? Como un objetivo, entre comillas, una meta, eh, ser capaz de estar más tiempo en la emoción del miedo del miedo, de la vergüenza, de estar ahí, sostenerla y poder que la sensación física sea menos embargante, que no me llegue, porque lo que ocurre a menudo es que es tan potente para nosotros que no lo podemos controlar y nos lleva por delante. Controla todo lo que, o sea, nos, nos maneja, ¿no? Entonces, Ujú, poder estar ahí, poder no sentir tanto miedo al miedo, casi que es ujú. lo más difícil, ¿no? El miedo al miedo. Mm. Sí, es verdad. ¿Con qué te despedirías, Mercedes? ¿Qué nos dirías que nos pueda quedar así como una referencia, un tips, un consejo final, una Pues mira, recomendación? a mí el tip que siempre al final termino llevando a todos lados, a los papás, a las mamás, a los profesores, que al final todo pasa por nosotros. Por, por- porque yo cuando yo sea capaz de estar en el miedo, por ejemplo, como hemos hablado ahora, voy a poder estar contigo en el tuyo. Entonces pasa por poner mucha conciencia, mucha atención, cuidarnos mucho y mimarnos mucho, ¿no? Y cuando tú estés bien, tu hijo va a estar mejor. Así que ponte en primer lugar. O sea, date un buen trato, ¿no? Mm. Mercedes, nos veremos el 30 de septiembre en el primer Congreso de Educación Emocional que organiza la Asociación ASEDEN, Asociación Española de Educación Emocional, donde estamos unas cuantas personas de distintas partes de España. También se pueden unir personas que están en otros lugares, países, y lo que hacemos es simplemente, ¿verdad? Es ser parte de algo porque queremos hacer algo. Tan sencillo como eso, estar en algo, ser parte de algo y contribuir de muchas maneras. Hay diferentes proyectos que se están haciendo desde la asociación y se trata de que allí donde estás, haciendo lo que haces, contribuyas. Y Entonces, además es muy importante esto que dices, ¿no? Yo, por ejemplo, yo inicié, fui una de las fundadoras de ASEDEN y me cogió en un momento vital en el que había muchas cosas que estaban cambiando, ¿no? Y hubo un momento en que di el pasito atrás y dije, chicos, si alguien más puede coger la vicepresidencia yo ahora mismo sé que no puedo dedicarle energía a esto, pero quiero estar, quiero contribuir, quiero estar presente en lo que se hace y contribuir con el cachito que pueda. claro que Y sí. cada uno en su momento vital, con lo que pueda, y siempre creo que a cada uno de nosotros nos mueven diferentes luchas, entre comillas, ¿no? Y bueno, y para la que sentimos en nuestro foro interno tiene que ver con la educación emocional, con el desarrollo personal, pues tener estos espacios es muy importante. Porque sí que luego además hay otras personas que están pudiendo dedicarle mucha más energía y fuerza y se está haciendo mucho trabajo desde incluso la presión política a unir fuerzas, a poner en conocimiento y en valor muchos proyectos que son una pasada. Qué bien. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu tiempo, por explicarnos conceptos tan valiosos para la crianza, para que las familias cada vez seamos un poquito más conscientes del lugar que tenemos en esas relaciones que se dan dentro de un hogar, que nuestras casas sean hogares, que no solo sean paredes, sino que sean hogares y dentro se vivan relaciones saludables, ¿verdad? Oh, qué Gracias bueno. por todo. A ti mucho. Que este es un pequeño hogar seguro también, Leticia. Ha sido muy gustoso conversar. Muchas gracias. Venga, gracias y nos vemos pronto y nos damos un abrazo. Hasta En otra. persona, Gracias. sí. Hasta luego.